Nueva Argentina, análisis político desde nuestro interés nacional. Si no lo has hecho aún, suscríbete a este canal, podés seguirnos con la campanita, así te enterás de cada nuevo video y también en las redes sociales que van apareciendo. Si querés ayudarnos a seguir generando sentido común, entra al link de Patreon que te vamos a dejar en la descripción. Con tu donativo, por mínimo que sea, estás ayudando a que pueda existir una alternativa desde el nuevo nacionalismo, para que Argentina y América en su conjunto pueda despertar y ser una potencia. Estamos nuevamente en este podcast con Javier Villamor, que es periodista y comunicador especializado en ámbito internacional y analista político. Gracias por estar nuevamente, Javier. Muy buenas, encantado todavía. Javier, vos sos un experto en el magnate globalista George Soros, lo has investigado mucho, has hecho muchas entrevistas e inclusive videos propios explicando quién es y de dónde viene un poco toda su historia, sus manejos. ¿Quién es George Soros? Y digamos, ¿qué peligro representaría para Occidente? Vale, George Soros viene de una familia media judía, húngara, y se marchó de Hungría después de acabar la Segunda Guerra Mundial, con la invasión soviética. Se marchó a través de los países. Tuvo un salvoconducto. Su familia era un amante del Esperanto y, aprovechando un congreso de Esperanto internacional, pudo marcharse y acabar en Inglaterra en el año 47. Soros, a pesar de que le conocemos como un reconocido filántropo, entre comillas, pero sobre todo como un especulador nato, digamos que eso ha sido su capacidad, que es lo que le ha hecho famoso y asquerosamente rico. Su pasión ha sido siempre la filosofía. Él siempre quiso estudiar filosofía, de hecho fue lo que estudió en la London School of Economics, y allí fue donde conoció al famoso filósofo del momento, Karl Popper, el creador del concepto de sociedad abierta. Una sociedad abierta cuyo concepto se ha pervertido, ¿no? Karl Popper decía que había que ser intolerante, los tolerantes no podían ser tolerantes con la intolerancia. Y esto quiere decir, según él decía, aunque fuera un oxímoron, que realmente los intolerantes eran los que aplicaban la violencia para imponer sus ideas, no aquel que tuviera ideas diferentes. Ahora bien, la versión progresista, que es lo que tenemos hoy de los progres, que tenemos hoy, la que lleva a cabo George Soros, es: intolerante es aquel que no acepta mi imposición de sociedad abierta, es decir, una sociedad heterogénea. Y aquí es donde yo veo la trampa, ya es la trampa semántica, ¿no? Él criticaba las sociedades tradicionales, es decir, las sociedades son demasiado heterogéneas, demasiado compactas, demasiado monótonas, por así decirlo. Entonces tienen que ser abiertas. Por lo tanto, si nos fijamos en una sociedad abierta, en contraposición a la tradicional, es una sociedad heterogénea, por lo tanto más débil, por lo tanto con menos raíces, por lo tanto con menos capacidad de reaccionar frente a todo tipo de amenaza. Esto es lo que están promoviendo las élites globalistas y hay que entenderlo así. No nos promueven una sociedad abierta porque consideren que sea mejor, sino porque realmente saben qué es lo que significa una sociedad abierta y cómo ellos pueden manejar esta sociedad abierta para su puro beneficio. Entonces, Soros, una vez se convierte en este magnate de la filantropía y de las inversiones, etcétera, etcétera, es cuando empieza a llevar a cabo su visión política. Él salta al estrellato con el miércoles negro del año 92, cuando tumba la libra esterlina, produciendo pérdidas de 3.000 millones al Banco de Inglaterra, por lo tanto al pueblo británico, y él gana 1.000 millones. En ese momento es cuando se le pregunta por qué hizo eso, y él explica, dentro de lo que se considera su concepto mesiánico de sí mismo, que dice que él necesitaba un trampolín desde el cual explicar sus ideas. Entonces necesitaba dar un golpe de efecto, y ese golpe de efecto era hundir la libra esterlina. Podía haber hecho cualquier otra cosa, pero no, él decidió hundir la libra esterlina. Ahí ya cada uno que juzgue como considere. ¿Y cuál es el peligro de personajes como George Soros? Porque su visión, aunque hay que reconocer que es extremadamente inteligente, y no todos los multimillonarios tienen una visión filosófica de la vida como tiene él, cosa que aprecio, sí que es cierto que ha tenido la capacidad de llevarla a cabo. Se dice que George Soros es la única persona que tiene la capacidad de llevar a cabo una política exterior propia. Y ahí es donde yo tengo envidia. No sé si sana o mala, pero sí que es cierto que es una persona que sabe moverse entre bambalinas, que tiene acceso político, que le ha dado una riqueza económica, y esto quiere decir que es la forma tradicional del poder. Yo soy una persona con mucho dinero
y por lo tanto el poder político se me arrodilla porque le interesa mi dinero y yo puedo moldearlo y exigir ciertas conductas. Esto es lo que ha hecho a través de sus fundaciones del paraguas que es la Open Society Foundations, que luego ha calado de forma piramidal en muchísimos países con otra serie de instituciones y con una serie de financiación extremadamente compleja que es prácticamente imposible de seguir, porque son fundaciones que se entrecruzan, que se financian a sí mismas, que se financian de arriba a abajo, de izquierda a derecha, en fin, es un verdadero quebradero de cabeza. Pero el peligro es que precisamente ha tenido ese acceso político. Es decir, en este caso Europa, por ejemplo, domina los 22 de los 100 jueces permanentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tiene acceso directo a la Comisión Europea, tiene acceso directo a ministros y a gobernantes, a presidentes del gobierno, en este caso, por ejemplo, el español, y ahí es donde viene el peligro, porque es una persona que no tiene límites, son estas personas apátridas, de alguna manera, que no están atadas a ninguna fidelidad, que no están atadas a ninguna religión, por lo tanto a ningún sistema de valores, a ningún sistema de comportamiento, como podemos estar el resto de nosotros, y por lo tanto es una persona sin escrúpulos, y que ha causado, y además está reconocido, un sinfín de problemas en muchos países. Por ejemplo, se le achaca desde la revolución del Euromaidán en Ucrania, con las consecuentes muertes que significó, lo de Georgia, se le achaca también mucha influencia en las revoluciones árabes del norte de África. Y esto, aunque él nos dicen que él simplemente financia estructura civil, hay que entender cuál es el problema de todo esto. Y es que si nos vamos precisamente a esas democracias que hablamos en otro podcast, de cómo realmente no son democracias en el estricto orden de la palabra, sino que son partitocracias y por lo tanto abiertas a una influencia por estos poderosos, ahí vemos cómo ha ido influyendo, y ha ido influyendo en esa ventana de Overton. Es decir, a través de sus fundaciones tiene la capacidad de influir en la opinión pública. Por ejemplo, el ataque que nombraba, los ataques indigenistas que nombraba en el anterior podcast, recientemente en España han sido llevados a cabo por la organización SOS Racismo, que es una de las filiales de George Soros en España. Entonces vemos cómo a través de estas asociaciones hacen golpes de efecto para salir en medios de comunicación, también financian medios de comunicación que llaman la atención sobre estas acciones como si nada más existiera, y eso obviamente en los medios de comunicación de masas acaba generando una opinión pública, una corriente de opinión favorable a estas ideas que después se traducen en políticas. Obviamente no siempre todo casa como él quiere, suele haber reacciones, de hecho que estemos hablando de él es una reacción a ese tipo de políticas, pero desgraciadamente digamos que la reacción quizá haya llegado demasiado tarde, porque realmente cuando te pones a estudiar este personaje, es un personaje que ha llegado a todo tipo de rincones, está en muchísimos países, está en muchísimas esferas, está infectando todo el sistema democrático, libre, a pesar de que él se dice defensor de la democracia, y eso es un problema porque estamos enfrentándonos a un leviatán con muchísimo dinero y por lo tanto con muchísimo poder político. A él le quedan pocos años, quizá él ya no sea un problema, pero después viene su hijo, Alexander, y es el encargado de llevar adelante el legado de su padre. ¿Y cuál es el problema? Su padre empezó tarde, empezó casi con 60 años, 50, 60 años con todo este tema de las fundaciones. Su hijo está en torno a 30 y poco años. Entonces, quizá digamos que quizá el hijo, como en otros emperadores romanos, a veces es peor el que viene después que el que está, ¿no? Ese es mi miedo, porque antes al menos había ciertos valores, ¿no? O ciertos códigos éticos. Con las nuevas generaciones creo que no existe ninguno, y más aún en el mundo en el que vivimos. Clarísimo, Javier. Muchas gracias por estar nuevamente. Vamos a estar hablando también, además de esto que mencionaste de Soros, sobre todo de estas reacciones que produce, y cuál es la reacción de España, que es un tema muy importante que te concierne a vos justamente. Queremos tu mirada sobre el tema. Así que te agradecemos por estar en este podcast y nos veremos el próximo. Hasta pronto, muchas gracias. Chao, nos vemos.